¿Sabes cómo se obtiene la punibilidad en proporción? En la que el Ministerio Público, al formular imputación, le informa a una persona el hecho que le atribuye, los datos de prueba que tiene para sustentarlo, y cuando llega a la parte jurídica le da la clasificación provisional que él tiene, y además, sin que la ley se lo exija, pero se pone a explicarle la punibilidad, según él, porque le dice, por lo que hace al delito de robo, por el monto mínimo es de 6 meses a 2 años de prisión. Y por lo que hace a la calificativa del artículo 224, inciso A, fracción 8, relativa a que era un transeúnte, aumenta de 2 años a 6 años. Y como fue con violencia moral, en términos del artículo 225, fracción 1, aumenta de 2 años a 8 años. Y también porque hay pandilla, aumenta hasta la mitad. Y ya, así lo deja. Y la persona no solicita ninguna aclaración, ni el defensor tampoco, pero yo sí le requiero al Ministerio Público que sea preciso, porque no fue claro aunque la ley no se lo exige, pero ya que se puso a explicarle la punibilidad, pues que se le explique bien, porque ¿qué es eso de que se aumente en una mitad? No le quedó claro a la persona cuánto era. Es más, ni el Ministerio Público lo sabía. Se puso a hacer cuentas ahí y no podía, ¿no? Entonces, el Código Penal establece que cuando el Código establezca penas en proporción, el aumento o la disminución será en relación al margen mínimo y también al margen máximo de la punibilidad. Es decir, si el tipo básico del robo se sanciona de 6 meses a 2 años, a los 6 meses le tienes que aumentar la mitad por el tema de la pandilla. Ya se convierte entonces en 9 meses. Y a los 2 años igual le aumentas la mitad y ya se convierte entonces en 3 meses. De modo que tenemos un nuevo parámetro que ya va de 9 meses a 3 años. Pero además había dos calificativas, una de 2 a 6 años, y si el Ministerio Público eso quería aumentarle la mitad a la calificativa de transeúnte, de manera que ya no serían 2 años, sino 3 por el mínimo, y por el máximo, que es de 6 años, ya no serían 6, sino que se convertirían en 9. Y luego por la calificativa de violencia moral, que es de 2 a 8 años, el 2 se convertiría en 3 porque se aumenta la mitad, y los 8 años se convertirían más 4, se convertirían en 12. De manera que en total, si sumamos tipo básico, la primera y la segunda calificativa, aumentadas todas en la mitad, nos daría de 6 años 9 meses como mínima a 24 años. Pero esto es un error. La pandilla solamente le debe incrementar la mitad al tipo básico, pero no a las agravantes, porque las agravantes ya tienen su propia sanción. Si la aumentas una mitad más, estarías violando la parte del 23 constitucional en el sentido de sancionar 2 veces por lo mismo. Estarías recalificando la conducta, y eso es técnica y dogmáticamente y procesalmente inaceptable. De manera que solo le tienes que aumentar a los 6 meses a 2 años la mitad. O sea, se convierte de 9 meses a 3 años, como ya dijimos, y las otras dos calificativas quedan intactas, de 2 a 6 años por la del 224, inciso A, y de 2 a 8 años por la del 225 del Código Penal de la Ciudad de México. De manera que el margen nuevo nos da de 4 años, 9 meses a 17 años. Qué importante es saber obtener la punibilidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo los dos resultados que obtuvimos aquí, es decir, de 6 años 9 meses a 24 años, como lo pretendía el Ministerio Público, aumentando mitad al tipo básico y a las dos agravantes primeras, cuando eso no debe ser. Solamente la mitad al tipo básico, pero no a las dos calificativas que ya tienen su propio incremento en la sanción. Entonces, eso no se hace. Aprendan a obtener la punibilidad.